Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros una cosa que he estado leyendo y me ha parecido muy interesante. Es una de las múltiples musas que tuvo Andy Warhol, que dicen en Estados Unidos. En España decimos Warhol. En realidad era Warhola o Warola, porque era eslovaco. Sus padres habían emigrado. Él nació en Pittsburgh en 1928. Murió con 58 años, dicen que a causa de una arritmia. Del corazón nos morimos todos, obviamente. Pero malas lenguas cuentan de gente que estaba en el hospital trabajando que murió joven. Era alérgico a la amoxicilina y le inyectaron. Fue a hacerse una operación de, ¿cómo se llama? Vesícula biliar, que es una operación mínima, pequeñísima, que yo creo que no está más de 24 horas en el hospital, o sea, pero él era una persona delicada de salud, de pequeño había sido, Andy Warhol había sido un enfermizo, había tenido, no sé si era la enfermedad de San Vito, que es una enfermedad neurológica por la cual, digamos, como que convulsiona, etcétera. Bueno, y pasó toda la infancia sin ir al colegio, en el colegio lo discriminaban, era muy famélico, muy blanquito, tenía una palidez y pasó casi toda la infancia en la cama recortando a las grandes estrellas que luego pintaría. Y es famosa su sopa Campbell, yo que sé, Elizabeth Taylor. Es que él es la encarnación del pop y por mucho que se le ha denostado, sin embargo ha envejecido bien y es muy interesante las cosas que hizo en su momento, pero hizo de todo, hizo también cine, en fin, él tenía como si dijéramos, primero lo tuvo en un sitio y luego otro le llamaba The Factory, que es como la fábrica, ¿no? En castellano, pero en castellano dicen The Factory y sabes perfectamente que estás hablando de Andy Warhol, que además la empapeló con papel de plata por dentro. Y esta que os voy a contar, bueno, os voy a acabar de contar la vida de Andy Warhol. Él era bastante creyente. Su padre era minero de carbón y emigró a Estados Unidos. Y a los 7 o 8 años, él era el tercer hermano. Se trajo a los dos nenes mayores y él nació en Pittsburgh. Entonces, en Pittsburgh, cuando él murió, dejó un patrimonio. Él era muy creyente, ¿cómo se llama?, del rito ortodoxo. Y sus padres le habían inculcado la espiritualidad, ser creyente en sí, no bueno ni es malo, la espiritualidad siempre es buena, ¿no? Y fue enterrado en el cementerio ortodoxo en Pittsburgh. Y él tiene quizás el, son mis gatos peleándose por la noche. Él tiene quizá el, ¿cómo se llama? El museo más grande dedicado a una persona en Estados Unidos. Y porque dejó todo su patrimonio bueno, le dejó a sus hermanos para protegerlo y tal, que son los que llevan los que gestionan esa fundación que se dedica también a dar becas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué decía yo esto? Así, bueno, esto viene a colación por un libro, un artículo que he estado leyendo, que habla de un libro que se ha publicado tiene un apellido ruso, bueno, ahora lo diré que no me acuerdo cómo se llama, era una de las musas que estaba allí dentro y entonces como que cuenta la historia por dentro. Ella hace un paralelismo entre la familia de Manson, el asesinato de la mujer de Polanski, que fue una cosa horrorosa porque estaba a punto de tener un bebé, una mujer guapísima, fue una cosa, yo creo que ahí se terminaron los hippies, porque los hippies eran todos flower power, etcétera, y además todo ese grupo eran chicas chicos de buenísima familia, muchísimo dinero, a santo de que se habían colgado de ese salvaje, ¿no? Pero de alguna forma ella, ella guarda rencor aquí para nosotros. A mí me parece injusto lo que dice, voy a decir una cosa, porque yo también sé de gente que estuvo en The Factory y ni se suicidó ni se drogó, que estuvieron, obviamente, pues tenían 18 años, se vieron totalmente fascinados por una figura, yo qué sé, carismática como la de Andy Warhol. Y entonces, pero esta persona que ha escrito el libro guarda rencor hacia lo que fue su juventud, porque de alguna forma dice que eran contemporáneos los dos, los abducía
a todos los jóvenes que estaban allí. Él cuando murió dejó un patrimonio, él llevó la Velvet Underground, él hizo películas, él trabajó con Basquiat, bueno, fue tremendo, pero él era una persona muy, muy interesada, aparte de que fuera bastante inteligente y bastante buen artista, digan lo que quieran, y bueno, de alguna forma ella se ve como una especie de juventud robada, porque hubo muchísimos suicidios, la mayoría se drogaban, etcétera, pero vuelvo a repetir que conozco gente que ha estado allí, ni se ha suicidado, ni se ha drogado. Estuvieron fascinados porque eran muy jovencitos, eran muy creativos y se fascinaron muchísimo con la personalidad. Pero, no sé. Bueno, opinión igual a situación, que decía Larra. Voy a contarlo de forma un poquito más ordenada. La Factory de Nueva York acogió, esta era la segunda, acogió artistas, junkies, vampiros, y ella, la que ha escrito este libro, se llama Mary, tengo que leerlo, Waranoff. Waranoff es un apellido ruso, pero bueno, en Estados Unidos hay de todo, ¿no? Ella sería una segunda generación aquí. Bueno, ella es una de las musas y ella aporta también información, cartelería y tal, aporta de primera mano lo que fue su experiencia allí. Fue una de las musas del rey del pop art. El pop había nacido en Inglaterra. El pop es de país industrializado. En Europa apenas tuvo presencia y en España tardíamente. Fue realmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasa más bien de los años 50, el pop tiene mucho que ver con los medios, con los medios de comunicación, no sé, del poder de los medios de comunicación y el consumismo, etcétera, etcétera, con Estados Unidos, en fin. Pero realmente en los años 60 es poderosísimo. Andy Warhol había sido, al principio de su carrera, él estudió en la universidad y él lo que era escaparatista, empezó por escaparatista, luego diseñador, luego se dedicó, cuando entraron los vinilos en juego, él alcanzó cierta fama, era muy trabajador y entonces se dedicó a diseñar vinilos. Pero cuando estaba diseñando vinilos tuvo relación, estuvo viendo exposiciones y tal de Jasper Jones, etcétera. Entonces se dio cuenta cómo trasladaban, digamos, el diseño al arte y ahí se le encendió un poquito la bombilla. En fin, él fue escalando poco a poco, pero él llevaba una carrera de trabajar bastante, porque su familia iba a verlo a Nueva York los fines de semana y él estaba trabajando allí, por lo típico, los padres y los hermanos, pues le llevaban, pues yo qué sé, golosinas, me refiero, pues cake y cosas así, contado por él, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que llegó el momento en que él explotó, me refiero, que se hizo famoso, pero él era ávida dólar como nuestro Dalí, ¿eh? Él tenía, le gustaba mucho ir de compras, ¿no? Pero no sabía ni qué hacer luego con esas cosas que compraba. Y entonces cuando murió, inesperadamente, tenía 6 pisos llenos de objetos que había comprado. Y también le voy a decir una cosa, él le chupaba la sangre a todo el mundo, a todos estos jóvenes, ¿no? Y en una de las ocasiones hubo una chica que le dejó una obra de teatro para que la leyera, no tenía otra, le dijo que por favor la cuidara porque era un manuscrito y él la perdió. La perdió y le daba igual. Entonces ella cogió una pistola y le pegó, le descargó yo no sé cuántos tiros. Y él estuvo grave, eso relativamente joven, ¿eh? La verdad es que le daba lo mismo haber perdido la obra de teatro. Él estaba totalmente desbordado con lo que era su vida, porque, como os he dicho, llegó un momento en que hacía películas, ¿cómo se dice? Pintaba a través de las diapositivas, pues yo qué sé, desde Miguel Bosé a Elizabeth Taylor, no sé, Ira de Fustenberg, no sé, lo que se pueda pasar por la cabeza. Él se hizo famosísimo, se hizo riquísimo, pero a la gente que tenía en su factory, en su atelier, pues los explotaba para variar, cosas raras. Bueno, esta mujer que os estoy contando, que se llama Warnoff, ha escrito una memoria que se llama Swimming Underground, pues eso, nadando por los sótanos, por los bajos fondos, que es un chapuzón, el underground en Londres es el metro, ¿no? Realmente le llaman the tube. Bueno, ella lo que hace es contar en primera persona qué es lo que vivió allí, y eso nos resulta valioso. De este atelier, de este famoso estudio artístico. En 1969, los atroces asesinatos que habían hecho la familia Manson, como os he dicho, conmocionaron totalmente la costa oeste estadounidense. Fue un espanto.
Charles Manson, pues autor, la familia Manson, intelectual de los hechos, salió a la luz como el carismático y maquiavélico líder de todo un grupo de niños adinerados que llegaron. Aquí también estaban los niños adinerados con este hombre, con Andy Warhol, de la que llegaron a formar parte 50 o 60 personas, en su mayoría chicas, adolescentes, hijas de familia con bastante dinero. Bueno, en los años 60 hubo una especie de crisis porque de alguna manera los hijos de los que hicieron la guerra, por eso el mayo del 68, San Francisco, ¿cómo se llama? Tokio, hubo una revuelta en todas las universidades, nosotros no, porque obviamente en España teníamos una dictadura como para rebelarse, ¿no? Se estaban rebelando contra la idea de que la democracia solamente podían votar cada 4 años y bueno, eso es el uso que hacía de la democracia. Entonces no estaban de acuerdo con que el poder y, digamos, la ciudadanía estuvieran tan distantes. Y entonces fue un poco como la clase media tirándose piedras a sí misma, el mayo del 68 y todo esto. Parecía otra cosa, parecía más comunismo y tal, pero no. Fue la clase media que estaba enfurecida porque no eran protagonistas de lo que creían que debían de ser. Esto también coincidió con la lucha por los derechos civiles de Norteamérica, por la llegada del hombre a la luna, con Kennedy, o sea, con Vietnam, la década de los 60 fue una década bastante inquieta. Ay, se me está clavando esto. Y bueno, pues mientras que todo esto pasaba, teníamos a nuestro Andy Warhol en The Factory y la familia Mason haciendo barbaridades por ahí. Bueno, todas estas chicas que intervinieron venían de familias acomodadas, pero solo encontraron alivio a su incomprensión y soledad en las comunas de Manson, donde le ofrecían una forma de vida alternativa a la de sus padres y tenían pensado para ellas una motivación. Hay una actriz famosa, es que no me acuerdo cómo se llama, porque ha muerto hace poco, casi con 100 años, que uno de sus hijos era inglesa y le iba muy bien en Estados Unidos, era actriz, y es que no me acuerdo, fue muy famosa, ¿eh? Y dice que una de sus hijas, cuando pasó esto, estaba ahí metida, ¿no? Ella no formó parte del asesinato y tal, pero estaba dentro de lo que era este grupo. Entonces cogió al día siguiente y puso en venta todo lo que tenía en Estados Unidos y se fue a Inglaterra, o no sé si se fue a Irlanda y se fue a vivir en una granja. Y los hijos, que eran adolescentes, tiró de ellos y dice que la hija de mayor le dio las gracias, porque dice, no sé lo que hubiera sido de mí si me hubiera quedado allí. Lo cual no quiere decir nada, Estados Unidos es una tierra de oportunidades para todo el mundo. Ella hizo un razonamiento, esta actriz, diciendo, a mí me iba cada vez mejor, pero mis hijos estaban, porque dice que claro, trabajaba muchísimas horas, decía, ¿de qué sirve ganar dinero y tal si mis hijos estaban en la catástrofe? Y le fue bien después, o sea, quiero decir que tuvieron unas vidas normales, relajadas, etcétera, pero dice que se horrorizó con todo lo que pasó. Bueno, sigamos, prosigamos, hermano. Bueno, todo esto la familia Mason fue como una especie de motivación extra a estos niños con dinero para matar. Al otro lado, en la costa este, estaba lejos del hipismo y la flower power, había una comuna distinta, pero curiosamente bastante parecida, que llevaba años gestándose, que era Andy Warhol y toda su troupe inadaptados, se incluía de Velvet Underground, que era una banda. Volaron a Los Ángeles en 1966 para presentar allí su performance que se llama Exploring Plastic y algunas películas. Dice que el viaje fue un desastre, un fracaso, cuenta ella, la que ha escrito el libro, que es biográfico. Sin el escudo protector de Nueva York, todos habían perdido su magia. Dice Mary Worsnoff, musa del artista en Swimming Underground, autografía que ahora se reedita en español, que fue publicada en Estados Unidos en 1995, dice, nuestra piel pálida y nuestra ropa negra no representaban a ninguna amenaza bajo el sol de California. Éramos solo unos pasmarotes, ni siquiera Andy tenía a dónde ir. Bueno, la actriz y escritora, pintora estadounidense que se convirtió en reina del terror independiente de los 70 formaba parte de este variopinto grupo de músicos, modelos, cineastas, fotógrafos, que por supuesto trabajaban gratis, que seguían religiosamente las andadas del rey del pop,
que era Andy Warhol. Bueno, su refugio estaba a más de 4.000 kilómetros oh, de la soleada y feliz California, concretamente en la quinta planta del edificio Decker de Midtown, Manhattan. En 1963, Warhol, que ya se había labrado una carrera allí en Nueva York, una reputación en el ámbito publicitario, estableció allí su estudio de arte, que era en castellano en la fábrica, de Factory. Pero bueno, tú dices aquí en España, The Factory, saben perfectamente. Él estuvo en España en 1985 y a la gente le cayó bien. Era un tipo amable, educado. En pleno apogeo de la carrera espacial, con la promesa del presidente Kennedy de llevar el primer hombre a la Luna antes de que acabase la década. Entonces, The Factory era una antigua estación de bomberos, sin agua corriente, sin calefacción, y se revistió de color plateado, que lo hicieron a base de papelitos de estos que recubren, ¿cómo se llama? Las cajetillas de tabaco. Pues anda que para empapelar una pared así, ya hay que fumar, ¿eh? Con el interior de una nave espacial. Dice, fue idea del artista y fotógrafo Billy Name, el guardián de la fábrica y protector del caos, según Voronov, la biógrafa, la biógrafa de hace 29 años, que usó el papel de aluminio de sus paquetes de cigarrillos Camel para forrar las paredes. Ya fumó, ¿eh? Ahora sí, la The Factory de Andy no era como los otros estudios de paredes blancas y luces resplandecientes, era oscuro, de aspecto sucio, como si fuera subterráneo. Y después hay un tal Dustin Braddock que en 1974 describe The Factory, dice, como ocurría con la comuna de Mason, la familia Mason, Warhol atraía allí a los niños sin hogar, niños ricos, a los fugitivos que llegaban a Nueva York como envoltorios de chicle, flotando en una alcantarilla, llegaban adolescentes, cínicos y a punto de autodestruirse. El lugar fue concebido como una especie de residencia de creación que englobase, pero todos los beneficios para él, ojo, que englobase todas las disciplinas artísticas. En la fábrica, Warhol quiso hacer 4.000 obras de arte al día. Solo llegó a 500 en un mes. Se cansó de la pintura y probó suerte con el cine. Rodó varios films experimentales junto con Paul Morrissey, con Chelsea Girls en 1966, Lonesome Cowboys en el 58, donde exploraban la fama, el glamour y la política, la homosexualidad y el sexo. Él tenía mucha pluma y en Nueva York la élite no lo quería lejos. Después con el tiempo esta misma élite de coleccionistas lo ha comprado y lo tiene en un pedestal, pero en su momento, en los 60, no. Bueno, la mayor parte de las películas lo que pasa es que estaban protagonizadas por jóvenes descarrilados que acudían a The Factory en busca de fiestas, drogas, evasión, etc. Entre ellos estaba la cantante y modelo alemana Nico, que era guapísima, Gerard Marlanga, que era poeta y mano derecha de Warhol, Eddie Sandwich, la Factory Girl por excelencia, o la propia Warrenoff, que acabó demandando a Andy Warhol por no pagarle los derechos de imagen. La gastaba fina y él estaba millonario, ¿eh? Reconoció a la actriz viva, amiga íntima de Warhol y habitual de la fábrica en el reportaje de Dolce Viva de Barbara Goldsmith para New York Magazine. Dice, la mitad por lo menos de los chicos de The Factory se drogaban. Les hacemos salir en las películas porque resultan con frecuencia los más interesantes, pues si eran adolescentes. Les decimos que no creemos ni en meta ni en objetivos, no creemos en el arte. Todo es arte, lo único importante es hacer una película que divierta. Bueno, pues en las biografías que hace esta mujer en Swimming Underground, lo que pasa es que introduce al lector en ese mundo, describiéndolo como una especie de paranoia kafkiana, en la que no faltan anfetas, sobredosis, intentos de asesinato, intentos de suicidio. Allí había churras y merinas, pero Andy Warhol mientras haciéndose rico.
Allí la vida era un escenario las 24 horas del día. Aunque no hubiera nadie, todos se comportaban como si los estuvieran observando, dice. La gente nos llamaba los muertos vivientes, vampiros. A mí y a mis hermanos de la noche que pegábamos los labios al cuello de la ciudad para succionar la energía escena tras escena. Abandonábamos las fiestas dejando atrás un cadáver consumido, tirando sin miramiento en la cuneta. Andy Warhol era el peor. Empalmaba 5 o 6 fiestas por noche. Parecía un vampiro, pálido, vacío, ávido e insaciable. Tenía una salud regular. Warhol era sigiloso, muy introvertido. Eh, publicidad. Pero su presencia era como un estruendo. Tanto a él como a Mason, a la familia Mason, le llamaban brujo, por su influencia era muy carismático y su capacidad para engatusar, manipular a los demás. Os voy a decir una cosa, no digo que no fueran carismáticos, tal, pero cuando a una persona le lleva 20 o 30 años, es más fácil de manipular que si es de tu edad. Y son adolescentes, en fin. Su magnetismo era tan grande que todo aquel que se adentrara en su dominio acababa totalmente sucumbiendo a sus encantos. Ella, Worsnoff, la que ha escrito la biografía, tenía 20 años cuando llegó allí, cuando se adentró en esa especie de cloaca plateada y fue inmortalizada por la cámara de Warhol. Dice, mirar fijamente a la cámara de Warhol durante 15 minutos fue tan serio para mí como un bautismo. Después, igual que una conversa, no podía parar de hablar de que Andy era un genio. Con 20 años, ¿por qué iba a decir? Bueno, la actriz lo que me dice es que no sé, esos tests no eran tan simples filmaciones, sino una especie de estudio psicológico que te estaba haciendo Andy Warhol, con los cuales concedía la inmortalidad y sus 15 minutos de gloria. Él decía que todas las personas tenemos 15 minutos de fama en la vida. Todas las personas nos arranca del anonimato. Bueno, dice esta actriz que en el mismo reportaje para New York Magazine dice, Andy tiene algo místico que te obliga a desear hacer algo para él. Sin embargo, cuando pienso en él, creo que es igual que Satanás, te aprisiona y no puedes escapar. Antes iba a todas partes yo sola, ahora parece que no puedo ir a ninguna parte ni tomar ninguna decisión sin Andy. Tiene tanta influencia sobre todos nosotros, pues como un santón ahí del grupo. Le gustaba sentirse cerca del embrollo, notar la energía que irradiaba de puertas para afuera de Factory, pero no quería saber lo que estaba pasando de verdad. Por eso llegó un momento en que era como si el lugar no le perteneciera a este señor, Andy Warhol, como si hubiera adquirido vida propia y estuviera fuera de control totalmente. Warhol llegó a decir que el nuevo arte, que el nuevo arte es negocio. Y tanto se hizo millonario, que antes, pero en arte hizo cosas muy interesantes. Demostró, yo estaba viendo unos grabados suyos muy, muy interesantes, hecho con fluido, que artista era un verdadero businessman. Sí, lo era, él lo era. Poco a poco sus amistades acabaron despertando del embrujo. Andy Warhol simplemente quería robarles el alma después de deshacerse de ellos, cuando se cansara. Cuando su adorada Edie Sedgwick se suicidó, el artista os ha puesto un blog. Solo preguntó quién heredaría sus bienes. Lou Reed le despidió como manager de la Velvet Underground cuando se dio cuenta de que querían meter más de la cuenta la mano en la banda. Y la activista feminista Valerie Solana le metió un montón de tiros acusándolo de haberle robado el único manuscrito que tenía de su obra teatral y querer apropiarse de su idea. ¿Por qué hiciste? Podría haber muerto, dice, le preguntó un reportero a esta chica, dice, me alegro porque es un pedazo de basura. Bueno, espero que os haya gustado Andy Warhol. Hasta mañana.